Doctor. Muy buenos días. Bueno, voy a pasar asistencia, ¿sí? Álava Angie. Álava John. Presente, doctora. Calderón Cedeño. Presente, doctora. Encenderán la cámara, por favor. Delgado Yuleisi. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Delgado Estaiza. Presente, doctora. Espinales Bailón. Presente, doctora. Flores. Mendoza Saltos. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Moreno Molina. Moreno. Pachay. Doctora, ¿Sí? Moreno Molina me escribió el día de ayer que tiene inconvenientes con el internet. Tiene el router dañado. Pero tienen que solucionar. Pachay. Presente, doctora. Panta Solórzano. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Quijije Albia. Presente, doctora. Giancarlo. Ya. Quiñones. Presente, doctora. Reyes. Presente, doctora. Ricachi. Presente, doctora. Rivera Cedeño. Presente, doctora. Román. Presente, doctora. Salazar. Salazar. Salazar Rodríguez Kevin. Soledispa. Presente, doctora. Soledispa Tello. Presente, doctora. Suárez. Suárez. Suárez García. Velázquez. Presente, doctora. Vera Daniela. Presente, doctora. Yepes. Presente, doctora. Zambrano Ceballos. Presente, doctora. Zambrano Mejía Jordan. Presente, doctora. Ya. Jordan comunicará a estos niños Salazar Rodríguez Kevin que está faltando. Y Andrea también. Sí, después no quiero tener problema. Listo, doctora. Ya. Bueno, chicos, yo ya había dado una clase, ¿verdad? Sobre evaluación nutricional. Y ahora también yo voy a continuar con eso. Bueno, también. Ana Mendoza está. Sí, doctora. ¿Usted expuso cuando expuso su grupo? No, faltaba yo. ¿Perdón? Faltaba yo, doctora. El tiempo se había acabado y ya no alcanzó. O sea, faltas tú. Pero Sí. ya nosotros vimos otra exposición. No, doctora, se quedó hasta mi grupo, solamente que se acabó el tiempo y yo no expuse. Ah, ya, entonces vamos a exponer para yo comenzar a exponer, ¿sí? Listo. 4, equipo 4. Equipo 4. Clínica. Exposición estudiante. Equipo 4. ¿Qué estabas exponiendo? ¿Vitaminas y minerales? No, era macronutrientes, hidratos de Yo carbono. tengo dos equipos aquí, 4. Ay, no sé.
clínica o será el otro de... Tal vez he puesto allí una del otro curso de endocrinología. Ya. ¿Por dónde te quedaste? Justo en la parte de hidratos de carbono, para casi al final. Ya, ok. Bueno, para continuar, pues voy a hacer un breve, solamente me voy a detener en estas láminas, ¿verdad? Ya vimos los alimentos, la clasificación de los alimentos por su origen, la vimos hace algunos días, ¿verdad? En la clase anterior estábamos viendo la clasificación de los alimentos por sus funciones y por sus nutrientes. Y este primer cuadro que yo les presento aquí, pues es la clasificación de los alimentos por sus funciones, que tenemos formadores o constructores, ¿verdad? Energéticos y reguladores. En los formadores o constructores, pues lógicamente están las proteínas que nos ayudan a formar, a reconstruir y construir tejidos, ¿verdad? Cuya cadena está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y el energético, pues lógicamente es lo que nos da energía, y entre esos tenemos las grasas y los carbohidratos, cuya cadena es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y dentro de los reguladores, pues lógicamente que es de mantener en buen funcionamiento nuestro sistema, ¿verdad? Cubrirla de enfermedades, y en ellos tenemos las vitaminas y minerales. Luego tenemos la clasificación de los nutrientes, que se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes son las proteínas, grasas, hidratos de carbono, que ya hablaron los compañeros y que ahorita vamos a terminarlo con lo que es hidrato de carbono. Tenemos que 1 gramo de proteína da 4 calorías, que 1 gramo de grasa da 9 calorías y que 1 gramo de carbohidrato da 4 calorías. Luego tenemos los micronutrientes, ¿verdad? Tenemos las vitaminas y minerales. Las vitaminas son hidrosolubles, liposolubles. Las hidrosolubles son del complejo B, vitamina C, que esta clase también la adelantamos. Y las liposolubles son A, D y K. Y tenemos los minerales, que son en macro y microminerales, ¿no? Yo les decía que hay diferentes clasificaciones, ¿verdad? Yo como nutricionista, yo tengo mi propia clasificación, yo lo hago desde el punto de vista nutricional. Pero sin embargo, siempre yo recalco, ¿verdad? Que visitemos Kraus, que a pesar que en Kraus no hay otros minerales como considerado macronutriente, pero sin embargo, cuando uno busca otra literatura, sí encuentra, ¿no? Entonces, eso habría que recalcar. Bueno, y ya, bueno, aquí ya no me voy a detener porque ya les hice una breve realimentación. Luego tenemos macros y micronutrientes, están en sí sus funciones principales de cuáles de los macros y cuáles son de los micros. Seguimos aquí, clasificación de los alimentos por macronutrientes, lo que ya vimos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, ¿verdad? Y luego ya me voy a lo que es carbohidratos. Tenemos que ver carbohidratos y fibra. Aquí, justo aquí, ¿no? Por favor, ayúdame en qué página, sí, porque aquí también hay carbohidratos. Sí, anterior. Justo al inicio del tema de hidrocarbonato. No es hidrocarbonato. Un hidrato de carbono. Aquí, ya. No, antes. Ahí, justamente ahí. Ya listo. Continúo con la exposición. Ana, no te escucho. Ahora me escucho mejor. Sí, es que no se te escuchaba nada, solamente se te escuchó cuando dijo continuando con la exposición y de ahí no se escuchó nada más. Ah, ya. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son uno de los grupos alimenticios básicos y son importantes ya que para poder llevar una vida saludable. Todos los macronutrientes se deben obtener por medio de dietas, ya que el cuerpo no puede producirlos por sí mismo.
Estos carbohidratos proveen al cuerpo de glucosa que se va a convertir en energía y a su vez se va a utilizar para mantener las funciones corporales y la actividad física. Es importante tener en cuenta la calidad de estos hidratos de carbono. Bien, las fuentes más saludables de carbohidratos son las que están sin procesar o mínimamente procesados, como granos enteros, verduras, frutas y granos. Las fuentes menos saludables podrían incluir lo que es el pan blanco, pasteles, refrescos azucarados y otros alimentos altamente procesados o refinados. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales. En estos tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que este último en una proporción más baja. Bien, vamos a hablar acerca también de las funciones y los beneficios del consumo de los hidratos de carbono. En cuanto a sus funciones, inicialmente proporcionan energía. Es en lo que más se destaca, por así decirlo, los hidratos de carbono, ya que aportan energía de forma más fácil para nuestro cuerpo y que puede realizar sus funciones básicas, para que tengan la energía necesaria para funcionar todo el día, sobre todo nuestro cerebro que consume gran parte de la glucosa, ya que es su única fuente de energía. Otra de las funciones es que ayuda a ahorrar proteínas. Al usar la energía que nos aporta los carbohidratos en lugar de las proteínas, conseguiremos ahorrar proteínas para usarlas en otros procesos del organismo. Estos también van a evitar que la formación de los cuerpos cetónicos. Los cetónicos son un desecho de las grasas. Van a aparecer en el cuerpo cuando utiliza la grasa en lugar del azúcar para obtener energía. Si usamos el azúcar del carbohidrato que acabamos de consumir, evita la aparición de estos, la cual puede causar arritmia y osteoporosis. También va a ayudar a la formación de los tejidos, tanto del conectivo como del caso. Estos van a ayudar a formar moléculas muy importantes. También tiene una función reguladora en el intestino. No se te escucha, Ana. Bueno, es importante ingerir las cantidades diarias que necesita nuestro organismo de hidratos de carbono, porque una falta puede causarnos problemas de salud y consumir demasiado también puede hacer que se nos acumule grasa en el cuerpo, que es lo que les voy a hablar a continuación. En cuanto a sus beneficios, tiene beneficios para proteger contra enfermedades. Evidencia sugiere que los granos enteros y la fibra dietética de los alimentos enteros ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La fibra también puede protegernos contra la obesidad y la diabetes tipo 2. Esta es esencial para la salud digestiva y óptima. También tiene beneficios para la pérdida de peso. La evidencia muestra que comer muchas frutas, verduras y granos enteros pueden ayudar a controlar el peso. Su mayor contenido de fibra ayuda a sentirnos satisfechos con menos cantidad de calorías. También tiene una muy buena fuente de nutrientes, en este caso serían las frutas y verduras, sin procesar, claro está, ya que son conocidas por su gran cantidad de nutrientes. Algunas incluso son consideradas como superalimentos. Una fuente importante y abundante de carbohidratos buenos son los granos enteros. También ayuda para la salud del corazón. La fibra ayuda a bajar el colesterol. Este proceso digestivo requiere de los ácidos biliares, están en la parte con el colesterol. A medida que su digestión mejora, reduce la cantidad de LDL, que es considerado el colesterol malo, como mencionó anteriormente mi compañero. Bien, ¿qué pasa cuando hay un consumo deficiente de carbohidratos? No consumir suficientes carbohidratos puede causar problemas. Sin combustible suficiente, el cuerpo no va a recibir energía. Entonces se puede, además, sin suficiente glucosa, el sistema nervioso central también va a sufrir, lo que puede causar mareos, debilidad física y mental. Una deficiencia de glucosa se llama, o se la conoce como hipoglucemia.
Si el cuerpo tiene una ingesta de carbohidratos insuficiente, consumirá proteínas como combustible. Esto es problemático porque el cuerpo necesita proteínas para hacer músculos. El uso de proteínas para el combustible en lugar de carbohidratos pone en tensión a los riñones, debido a que su producto del metabolismo de las proteínas se debe eliminar, ya en este caso por medio de las orinas. Las personas que no consumen suficiente carbohidrato también pueden sufrir de insuficiencia de fibra, que puede causar problemas digestivos y de estreñimiento. Ahora, ¿qué pasa si hay un consumo excesivo de hidratos de carbono? Se puede producir una hipertriglicemia que va a estar inducida por los hidratos de carbono al consumir una dieta con elevado contenido de hidratos de carbono. Estas ingestas elevadas de hidratos de carbono pueden dar lugar a grandes liberaciones de insulina. Esta hormona anabólica va a estimular las respuestas compensadoras como la captación de glucosa dependiente de la insulina por el músculo y tejido adiposo. Y la síntesis va a activar, la síntesis activa de glucógeno y de grasa. De esta forma se va a reducir la concentración sanguínea de la glucosa hasta un intervalo normal. Bien, vamos a hablar acerca de sus clasificaciones. Vamos a poder observar. Siguiente, por favor. Ya. Ana, ¿verdad? Una de las funciones principales también de los hidratos de carbono es lo que es energía rápida y es la única energía que va al cerebro, la de los hidratos de carbono. Y muy bien explicado cuando hablamos de ahorrador de proteínas, ¿no? Porque las proteínas tienen una función muy esencial que cumplir, que es la de formar, construir y reparar tejido, ¿verdad? Que por lo tanto esas calorías de hidratos de carbono, de hidratos de carbono son las que nosotros vamos a utilizar en la actividad diaria. Se nos agota el hidrato de carbono y empezamos a usar la de las grasas. Pero de último que queda en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestros órganos son las energías de las proteínas, ¿sí? Listo. En cuanto a su clasificación, vamos a encontrar según su número de moléculas, iniciando por los monosacáridos, continuamos con los disacáridos, oligosacáridos y por último los polisacáridos. A continuación les explicaré individualmente cada uno de estos. Siguiente, por favor. Otro tipo de clasificación es según su complejidad. Vamos a encontrar hidratos de carbono simples como hidratos de carbono complejos. En cuanto a los simples, la característica principal es que tienen una rápida absorción. En los simples vamos a encontrar los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos. Y para los hidratos de carbono complejos, estos, a diferencia de los simples, van a tener una absorción mucho más lenta. Y en los hidratos de carbono complejos vamos a encontrar a los polisacáridos. Siguientes, por favor. Ya. Y también tenemos una clasificación en cuanto a su beneficio. Como les mencionaba anteriormente, tenemos hidratos de carbono buenos e hidratos de carbono malos. Los criterios para considerar los buenos o malos son los siguientes. Los buenos son bajos o moderados en calorías, tienen un alto contenido de nutrientes, carencia de azúcares refinados y granos refinados, tienen un alto contenido de fibra natural, bajos en sodio, bajos en grasas saturadas, muy bajos o carentes de colesterol y grasas trans. En cuanto a las consideraciones de los hidratos de carbono malos, estos son altos en calorías, llenos de azúcares refinados, como el jarabe de maíz, miel y jugos de frutas, altos en granos refinados como la harina blanca, bajos en nutrientes, bajos en fibra, un alto contenido de sodio y a veces altos en grasas saturadas. También puedes tener altos niveles de grasas trans y de colesterol. Siguiente, por favor. Ya. A continuación les dejo un ejemplo de los alimentos buenos y malos
Por ejemplo, en los buenos tenemos a las legumbres, en estas entran también los garbanzos, la cebada, tenemos los cereales integrales, como diferentes panes, arroz integral, pastas integrales, tales como la yuca, patata, camote, y semillas como las nueces, almendras, avena, maíz o quinoa. En cuanto a los males, tenemos el azúcar, la harina blanca refinada, las bebidas carbonatadas como las gaseosas, las pastas, las pizzas, arroz blanco, entre otras. Siguiente, por favor. Ana, una pregunta. Yo podría decir que lo que usted pone ahí como clasificación de bueno serían los carbohidratos sin almidones. ¿O no? Ana. También tenemos yuca, doctora. La yuca tiene almidón. ¿Ya? O sea, está en los tubérculos. Sí. Y bueno, pero solamente serían eso, los tubérculos que salen de ahí, ¿verdad? Como el camote, la yuca, y después toditos son carbohidratos sin almidones. En cambio, acá, en los que usted dice que son malos, ¿verdad? Tenemos los carbohidratos con almidones y también tenemos los monosacáridos como el azúcar común, la miel, ¿verdad? Entonces, eso también sería como para complementar cuando nosotros hablemos de la cuchara, ¿no? Que podríamos, aunque los carbohidratos con almidón en la cuchara están en un porcentaje menor, que tranquilamente allí podríamos ubicar la yuca, ¿no? En los carbohidratos, en los tubérculos, en los carbohidratos con almidones. Bien. Los monosacáridos. Estos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto lo convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace que sea posible ser usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. Biosíntesis o anabolismo. El conjunto de procesos de metabolismo destinados a formar los componentes celulares. Entre sus tipos principales vamos a encontrar la glucosa, que este es el principal producto final del metabolismo de los otros carbohidratos más complejos. En condiciones normales es la fuente exclusiva de energía del sistema nervioso, como se mencionó anteriormente, es la fuente de energía directa del cerebro, y se almacena en el hígado y en el músculo en forma de glucógeno. También encontramos a la fructosa, que esta es la más dulce de los azúcares. Después de ser absorbida en el intestino, va a pasar al hígado, donde es rápidamente metabolizada a forma de glucosa. Y por último encontramos a la galactosa, que esta se va a producir a partir de la lactosa por una hidrólisis durante la digestión. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los disacáridos. Estos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por dos moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes encontramos a la sacarosa, que es la más abundante. Esta va a constituir la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y los organismos vegetales. Es la que conocemos como el azúcar común, obtenida de la remolacha y la caña de azúcar. Continuamos con la lactosa o azúcar de leche y para finalizar tenemos a la maltosa. Esta va a provenir de la hidrólisis del almidón y raramente la vamos a encontrar de forma libre en la naturaleza. Siguiente, por favor. Los oligosacáridos, estos están compuestos por más de dos moléculas, de 2 a 20 moléculas, de 2 a 20 monosacáridos. Estos suelen estar unidos a proteínas, como las glicoproteínas, y lípidos transformados a glicolípidos. Van a hallarse asociados a la cara externa de la membrana plasmática, formando parte del glicocáliz. Glicocáliz, sí. Con la función de reconocimiento, señalización y adhesión de la celular. Siguiente, por favor.
Para finalizar tenemos los polisacáridos. Estas son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. En estos tenemos, por ejemplo, a los polisacáridos comunes que son el almidón y el glucógeno. El almidón es la reserva energética de los vegetales. Está presente en los cereales, tubérculos y legumbres. El almidón en su estado original es hidrolizado en el aparato digestivo con gran dificultad. Es necesario someterlo previamente a la acción del calor. El calor va a hidrolizar la cadena del almidón produciendo cadenas más pequeñas. A medida que disminuye su tamaño, aumenta la solubilidad y su dulzor, siendo más fácilmente digeridas por las enzimas digestivas. En cuanto al glucógeno, esta es la principal reserva de carbohidratos en el organismo. Se va a almacenar en el hígado y en el músculo, en una cantidad que puede alcanzar los 300 a 400 gramos. El glucógeno del hígado se utiliza principalmente para mantener los niveles de glucosa sanguínea, mientras el segundo, el que se encuentra en el músculo, es indispensable como fuente de energía para permitir la contracción muscular durante el ejercicio, en especial cuando este ejercicio es intenso y de forma prolongada. Siguiente, por favor. Bien. Este tabla que observamos en la diapositiva la podemos encontrar en el libro de Krauss. La mayoría de los adultos con diabetes no deberían consumir más de 200 gramos de carbohidratos por día. Y la cantidad diaria recomendada para los adultos es de 135 gramos por día, pero cada persona debe tener como su propia meta respecto a los carbohidratos. Para las mujeres embarazadas se necesitan al menos 175 gramos de carbohidratos al día. La cantidad recomendada de hidratos de carbono digeribles necesaria en la dieta varía entre un 45% al 65% de las calorías totales. En la tabla podremos observar el contenido de los alimentos, de hidratos de carbono en los alimentos. Por ejemplo, tenemos a los plátanos, la uva, las cerezas, las manzanas y las peras. Van a tener un contenido de hidratos de carbono en gramos de 15 a 23 gramos. Las piñas, las naranjas, los melocotones, las fresas van a tener un contenido de 8 a 14 gramos. La leche entera tiene 5 gramos de hidratos de carbono y la desnatada tiene 6 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, también tenemos a las galletas normales o surtidas, van a tener 71 gramos de hidratos de carbono, las galletas saladas van a tener 72 gramos de carbono, y así. Podemos encontrar, como mencioné anteriormente, esta tabla en el libro de Krauss. Siguiente, por favor. Ya un ratito, Ana, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar bien el cuadro. Cuando nosotros hablamos de estas tablas, ¿verdad? Quiere decir que yo cojo una porción de 100 gramos, ¿sí? Por eso te dice aquí, ¿verdad? 100 gramos de hidratos de carbono, es decir, supongamos, yo tengo que coger 100 gramos de ciruelas. En ese 100 gramos de ciruela, ¿verdad? Yo voy a encontrar 12 a 35 gramos de fibra. No todo lo que como es fibra, sino que ustedes saben que las frutas tienen vitaminas, tienen minerales, tienen agua. Pero yo peso esta cantidad que pesa 100 gramos, ¿verdad? Realmente lo que es hidrato de carbono son de 12 a 31 gramos, ¿sí? Por eso la tabla siempre es por 100. Siempre utiliza esa medida estándar. De cada 100 gramos puedo coger, puede ser esto, en este caso estamos hablando hidratos de carbono. Supongamos que hubiéramos estado hablando de proteína, yo diría que en estos 100 gramos de proteína voy a encontrar, supongamos que ese sea el 12-31, 12 a 31 gramos de proteína en esa carne que yo consumo, en esa carne que yo escojo de 100 gramos. ¿Sí? Listo. Ya. Y para finalizar la presentación vamos a hablar de las fibras. Esta es la parte estructural de las plantas y por lo tanto se la va a encontrar en alimentos derivados de plantas, vegetales, frutas, cereales integrales y leguminosas.
La mayoría de las fibras son polisacáridos. Estas van a estar diferenciadas en grupos de fibras solubles y fibras insolubles. Siguiente, por favor. Esta tabla presentada también la encontramos en el libro de Krauss. En cuanto a las fibras solubles, estas se van a disolver en agua, van a formar una especie de gel suave, fácilmente digerible en el colon por acción de las bacterias, permitiendo el paso de alimentos por las vías intestinales y retrasando así la absorción de los nutrientes como la glucosa y el colesterol. Estas fibras van a prevenir enfermedades del corazón y diabetes. La fuente principal de estas van a ser las frutas y verduras, como manzanas, naranjas y zanahorias, salvado de la avena, la cebada y las leguminosas. Estas también van a ralentizar el tiempo de tránsito en el tubo digestivo. Estas se van a unir a otros nutrientes y van a reducir la absorción. En cuanto a las fibras insolubles, vamos a tener que estas absorben el agua y hacen que las heces sean más blandas y voluminosas. Estas no van a formar geles y se van a fermentar menos. Las fuentes donde podemos encontrar este tipo de fibras son los cereales integrales, los vegetales y las frutas, como en las cáscaras y en sus pulpas. Estas van a prevenir estreñimiento, cáncer de colon, dificultad de la absorción de hierro. Estas van a aumentar la capacidad de retención de agua en la materia no digerida, también aumentan el volumen fecal y también van a aumentar el número diario de las deposiciones. Cuando hay un exceso de consumo, va a haber una deficiencia de algunos nutrientes, tales como el calcio, el hierro, el zinc, el magnesio, el fósforo, cobre, vitamina B12. En cuanto a la tabla que les presenté, acá podemos observar los tipos de fibra, los principales componentes químicos de estos, las fuentes donde los podemos encontrar y sus funciones principales. Si gustan se los explico uno a uno, o igual pueden revisarlo en el libro de Krauss. Pero lo resumí cuando mencioné anteriormente acerca de las fuentes y sus funciones. Y para el consumo, deben ser de 25 a 35 gramos de fibra por día y se sugiere combinar tanto las fibras solubles con las insolubles. Para poder proporcionar al cuerpo esta cantidad de fibra, se sugiere 5 porciones de frutas y verduras, 6 porciones diarias de cereales y de cereales como pan integral y leguminosas. Perdón, de cereales, de pan integral y leguminosas. Listo, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Ya, una pregunta, Ana, ¿verdad? Supongamos que usted tenga un paciente y le manda a comer fibra. Además de comer las fibras, ¿qué otras recomendaciones le da? Porque si nosotros comemos fibra, ¿verdad? Lógicamente, la fibra tiene como dos caminos, ¿verdad? Normalizarte el tránsito digestivo o volverte con estreñimiento. ¿Qué recomendaciones daría? A más de los 25 a 30 gramos de fibra. O sea, primero tendría que ver hacia qué va dirigido, si dependiendo del estado del paciente, si es un paciente que sufre de estreñimiento o si tiene demasiadas deposiciones al día. ¿Ya? Por ejemplo, sufre de estreñimiento, pues obviamente serían las fibras de tipo insoluble y con un mayor consumo de hidratación, de agua. Perfecto. Sí, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque cuando muchas veces nosotros nos olvidamos por el apuro, por lo que sea, ¿verdad? No recomendamos ingerir agua. Ya cabe señalar que la fibra, ¿verdad? Como que este es el sistema digestivo, ¿verdad? El tubo digestivo. Si usted consume fibra y no se hidrata, pues lógicamente, en vez de suavizar las heces, las va a poner más dura, ¿sí? Porque el agua lo que tiene la acción es de suavizar esto
para que las heces salgan sin problemas, ¿verdad? Que no haya sangrado, que la persona no tenga que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Para hacer su deposición. Otra cosa, nosotros tenemos que también enfatizar la cantidad de fibra. ¿Por qué? La fibra no ve, la fibra barre, ¿sí? Si nosotros nos excedemos en la cantidad de fibra, como la fibra barre, ¿verdad? Entonces a través de la fibra se pueden eliminar muchos nutrientes, como ya lo dijo la compañera. Y yo sé decir que la fibra es como el acerrín. Yo no sé si ustedes sepan que el acerrín se usaba o se utiliza sobre todo, ¿verdad? Cuando uno tiene piso de cerámica y le ponen el piso para sacar brillo. Pero si le ponemos un acerrín seco, no vamos a conseguir el brillo de la cerámica. Entonces el acerrín tiene que estar húmedo. Y cuando el acerrín está húmedo, lo pasamos con el trapeador, con lo que nosotros tengamos en casa, pues la cerámica te va a quedar o la baldosa te va a quedar brillante. ¿Por qué? Porque con el agua hace su acción. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto de la cantidad de la fibra, ¿no? Y cabe señalar que la fibra, nosotros o sea, intentemos dar fibra natural, ¿verdad? Como las que vamos a encontrar en las frutas y en los otros vegetales, ya, porque también nosotros podríamos comprar la fibra, ¿no? Pero sin embargo, esa es un poco más cara, ¿sí? A que si nosotros lo consumimos, ¿no? En vez de que el paciente gaste en esa fibra, que ya uno la compra, pues preferible que gaste en comprar un poco más de fruta, un poco más de verdura, ¿no? Sino que nuestra cultura, al menos acá, ¿verdad? No todas las personas están acostumbradas a comer frutas, no todas las personas ven con buen agrado que tú le mandes a comer un plato de ensaladas, ¿verdad? De vegetales. Entonces, es que trabajar con las dietas es súper duro. Es súper duro y lamentablemente nosotros no podemos decirle a nuestros pacientes tiene que cambiar, porque entonces el paciente se nos va, dice, bueno, esta doctora o este doctor, ¿por qué quiere que yo cambie, no? Entonces nosotros decimos, no, está bien lo que usted hace, pero debe de agregar esto. O sea, como siempre recalcar que lo que él está haciendo bien, pero que si agrega tal cosa le va a ir súper mejor, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos, ¿no? Alguien me dijo, no me acuerdo si fue en este año o el año pasado, no recuerdo, y me dijo así, pero doctora, es que si el paciente quiere curarse, tiene que hacer lo que uno le dice, ¿ya? Dice, tiene que cambiar porque tiene que cambiar. Entonces yo le dije que no, que esa mentalidad nosotros no debemos tener. ¿Por qué? Uno también ha sido paciente alguna vez, ¿verdad? O ha tenido familiares pacientes. Entonces, ¿qué te dicen? Ni muy bien salen de la consulta y alguien que lo está esperando y le dice, ¿qué te dijo? Ay, ese doctor no quiere que coma nada. O esa doctora no quiere que coma nada. Si yo me voy a morir, yo prefiero morirme lleno, gustoso, a morirme de hambre. Y si igual me voy a morir. Entonces son todas esas cositas que nosotros tenemos es que manejar la psicología en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, poco a poco, nosotros le decimos, hacemos como cuando recién presentamos el sílabo, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, conversemos. Entonces, allí ya uno viene y le dice, mire, por su problema vamos a tener que disminuir. Supongamos que sea diabético. Vamos a tener que disminuir un poco el azúcar. Sí, no la vamos a hacer de golpe, pero vamos a iniciar a reducir la mitad de azúcar que usted consumía. Y ¿por qué le digo esto de la mitad? Porque no sé, así hay que decirle, ¿no? No sé si usted conozca, ¿verdad? Que yo le sé decir así, que la diabetes tiene primas hermanas, yo le sé decir. Entonces ellos me dicen, ¿cómo es eso? Entonces yo le digo, mire, cuando uno es diabético, le digo, si no es obeso, puede llegar a ser obeso. Y si ya es obeso, y si no tiene problemas en la función renal, puede también alterarse la función renal, ¿ya? Y también antes de la función renal puede subírsele la presión, ¿ya? Entonces, y cuando ya llegamos a la función renal, si usted no se cuida, pues vamos a llegar a la diálisis. Y si llegamos a la diálisis, pues lamentablemente ahí ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que trabajar con la psicología de los pacientes, ¿sí?
Entonces yo les invito a usar, como nosotros hablamos de servicio de calidad, pero no hablamos del servicio de calidad con calidez, ¿sí? Entonces nosotros como docentes debemos inculcarle eso a ustedes, que no solamente basta la calidad, sino que basta la calidez. Entonces, si ustedes tienen calidad, ¿verdad? En el tratamiento, tienen calidez, tengan la certeza que ustedes van a tener 1,000,000 pacientes, porque eso se riega. Entonces, por ejemplo, Ana le dice a Emanuel, mira que la doctora Mari Zambrano es súper buena y por aquí, y viene Emanuel, le dice a otro de sus compadres, a otros de sus vecinos, y así se va regando. Siempre, siempre ustedes en lo que hacen muestren calidez. O sea, no dejen de lado la calidad, pero la calidez tienen que ir de la mano, ¿sí? Entonces, bueno, niñas, muchas gracias, ¿sí? Ya déjame ponerte la calificación porque después me olvido. Si no te hubiera puesto el signo de interrogación, pasábamos por alto esto. A menos que hiciera acuerdo, sino que te puse un signo de interrogación. Bueno, bueno chicos, pues ahora vamos a conversar un ratico. Dejo de compartir. A ver, vamos a ver por acá. A Flores Estefanía. Flores Estefanía. A esta niña ya son 2 veces que la llamo para que responda y no contesta. Angie Panta. Angie Panta. Sí, doctora. A ver, Angie, ¿verdad? Si usted ya se gradúa de médico, ¿verdad? Hace, no sé, una especialidad en nutrición y supongamos que usted trabaje para el gobierno, ¿verdad? Todo eso, en caso hipotético. Y supongamos que usted trabaje para el gobierno y le piden, ¿verdad? Le piden que trabaje con el peso óptimo que deberían de tener los pacientes en ese lugar X. ¿Qué haría para obtener el peso óptimo de esos pacientes que están asilados, hospitalizados en aquella casa de salud? Bueno, si los pacientes están en camas inmovilizados, para sacar el peso óptimo de ellos se debe utilizar una fórmula en la cual es diferente para hombres y mujeres y ya vienen, por decir, unos valores establecidos para multiplicarlos por las medidas que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, el perímetro del abdomen, el perímetro del brazo. Tenemos que sacarle la medida de todos los valores que nos digan y de ahí multiplicarlos con el número de las fórmulas para poder sacar el peso. Ya, Angie, eso que tú me acabas de decir no es para ver el peso óptimo, eso es para ver el peso real de nuestros pacientes que están encamados. Son 2 cosas muy diferentes. Lo que usted me acaba de decir es el peso real para nuestros pacientes. Es decir, si ahorita yo voy a medir, quiero saber el peso de estos 20 pacientes que tengo aquí, es el peso real, no es el peso óptimo. Me confundí entonces. A ver, el óptimo también había otra fórmula y en una que yo vi era la talla en centímetros menos 100. ¿Ya? No sé si ese sea el... Sí, esa es la fórmula, Angie, esa es la Ya, fórmula más rápida, ¿verdad? Porque supóngase que usted sea médico nutricionista, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que usted va a tener 20 pacientes. Entonces, no nos va a alcanzar
si nosotros vamos a aplicar la fórmula que está anterior, mujeres, tallas por centímetro, menos 152, más dividido para 2.5, más por 1.8, más por 45.5, ¿no? Entonces la forma más rápida que yo sé decir abuelo de pájaro, yo puedo decirle a mi paciente, ¿no? Quitándole los 100, si es que mide, por ejemplo, 1.70, yo le quito los 100 y el paciente debería de por lo menos tener un peso de 70. Pero si mi paciente ya tiene un peso de 80, entonces yo le digo, uy, usted está con sobrepeso, como mínimo usted va a tener que bajar 10 kilos, ¿no? Porque de 70 a 80 hay 10. Y lógicamente que esta recomendación yo la daría de acuerdo a la actividad que ellos tienen, ¿no? Y de pronto el paciente me dice, no, doctora, es que yo no quiero bajar tanto porque después me voy a poner muy delgado y me van a mirar que si estoy enfermo o no. Entonces, ahí es que yo digo que yo trabajo con el peso deseado. Entonces yo le digo a mi paciente, a ver, ¿cuánto quieres bajar? Y dice, ay, doctora, ¿qué le parece si trabajamos por 5? Ah, entonces trabajamos por 5, ¿verdad? Y ya cuando hemos conseguido esa meta por 5, lo dejamos que se adapte a esos 5 kilos menos. Y luego ya le decimos, ¿y qué le parece si intentamos bajar otros 5? Ah, doctora, sí, porque como que ya la gente se acostumbró a verme un poco más delgado, entonces ya no se va a dar cuenta que yo voy a bajar 5 kilos más. Entonces siempre nosotros tenemos como persuadir a nuestros pacientes, siempre. Entonces eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, pero a veces nosotros nos portamos como muy mecanizados, ¿sí? Gracias, Angie. Mayra Yepes. Mayra. Dígame, doctor. Ya, Sí, doctor. Mayra. Ahorita nos dijo Angie, ¿verdad? Cómo nosotros podríamos determinar el peso, ya, de un paciente encamado. O sea, no determinar, sino ver el peso real. Ya. Para ese peso real, supongamos que él tenga amputado ciertas extremidades, ¿verdad? Sean superiores e inferiores. ¿Qué deberíamos de hacer? En este caso, en estos pacientes que tengan algún miembro amputado, como usted dijo, sea superior o inferior, se debe restar el porcentaje. En este caso, como existe una tabla en el que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de que sea la mano, se resta el 0,3% a la fórmula que anteriormente se estaba hablando. Ya, gracias, Mayra. Ve poniéndote 0,3 porque pusiste el ejemplo de la mano. A ver, ¿quién más por aquí? Ay, ay, ay. Alejandra Suárez. Alejandra Suárez. ¿No está? Rosy Moreno. Tampoco. Estefanía Flores, que ya la nombré, tampoco está. Veamos. Antonella Álava. Kevin Salazar. Chicos, que si ustedes no colaboran, yo ya no sé, y después no vengan que cómo vamos a recuperar esa nota. O sea, ahí ya no hay vuelta atrás. Joe Reyes. Soledispa Fernando. Aquí está, doctora. A ver, Fernando. ¿Qué me puedes hablar de la circunferencia? ¿Qué son las circunferencias? En este caso, no te pregunto en geometría, lo que aprendimos en geometría, sino más bien en nuestro cuerpo. Tenemos la circunferencia de cintura, ¿verdad? O la circunferencia abdominal, tenemos la de cadera. ¿Qué son esos?
Ya, las circunferencias van a ser, es decir, las dimensiones de lo que serían las partes del cuerpo, como por ejemplo usted lo manifestó, la de circunferencia abdominal, y esta circunferencia va a ser, más que todo en el abdominal, va a ser un indicador de distribución de grasa. Y también se utilizan en en otros lugares como el brazo, antebrazo, se utiliza su mayor circunferencia, como es en el antebrazo, que era más o menos como unos 7 centímetros debajo de la flexura del codo, Ujú. y más para medir la distribución de la grasa. Y también sirve para un indicador de riesgo de enfermedad. Es un indicador. Ok, Fernando, gracias. A ver, terminamos con Daniela Vera. Daniela Vera. No Espera, está. aquí estoy, doctora, sino que tengo problemas con eso. A O sea, se ver, demora. prenda por favor la cámara. A ver, Daniela, si yo quiero predecir una talla de un paciente encamado, ¿qué técnicas deberíamos de aplicar? A una persona encamada, ya sea que es una persona inválida, se le va a medir por la rodilla, la medición de la altura de la rodilla. En esta se Altura va de a la determinar, rodilla. ajá, ¿Ya? o sea, por la curvatura debido a que no se pueden parar, pues por ende uno lo que va a hacer es medirle la curvatura de la rodilla, el alto de la rodilla, para así poder predecir la estatura. Ok, sí, ¿verdad? Hay dos técnicas para predecir. Altura de rodilla y también la técnica de la brazada. ¿Sí? Así también. Porque suponte que si tenemos pacientes y no tienen, le falta debajo de la rodilla, no podríamos tomar eso. Si tienen los dos brazos, podemos tomar la brazada, y si nomás tienen un brazo, podemos tomar media brazada. ¿Sí? Ya, bueno. Ahora vamos a pasar esas láminas, señores. Esta es la segunda clase, ¿verdad? En tal caso de práctica, que cuando nosotros ya tenemos que programar, Jordan, ¿verdad? Ya tenemos que programar cuándo nos vamos a ir a la universidad con tiempo, porque yo tengo que hacer un oficio para manifestarle al decano que vamos a ir. Este no es. Tengo que manifestarle al decano. También otra cosa, yo puedo hacer con 10 estudiantes, pero más no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 10 estudiantes, pues, van a tener que llevar, yo voy a llevar una cinta métrica, pero con 10 estudiantes una cinta métrica no abastece, ¿no? Yo entonces más bien que, por ejemplo, uno lleve una cinta métrica o dos lleven cinta métrica para agilitar y no quedarnos mucho, dos lleven balanza de esas de baño que por ahí han de tener, siempre y cuando funcionen, ¿verdad? Y otros dos lleven escuadras. Entonces yo también voy a llevar mi escuadra, pero a veces faltan otras escuadras. Por lo general necesitamos para cada actividad 2 escuadras. Ya vimos, ¿verdad?, cómo se deben colocar las escuadras en la clase anterior que ya les había dado. También para la práctica, que conste que ya les digo, deben de llevar impresas las curvas, ¿sí? No toda la libreta. Hay una, en el Teams ya están subidas las curvas, no toda la libreta imprimir, solamente las curvas, por favor. Bueno, cabe señalar que aquí yo les puse, ¿verdad? Unas páginas que están, dice, para establecer la constitución corporal se aplica tal cosa, ir a la página 13, a la tabla 1, a la tabla 2, a la tabla 3 de la página 14, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si ustedes recordarán el primer día que yo les di la primera parte de nutrición, si se han de recordar, ¿verdad? Que hay, nosotros podríamos encontrar en la literatura, ¿verdad? Peso óptimo, peso ideal, peso real, peso deseado. Entonces yo les decía que para mí, escuchen bien, para mí como que lo óptimo es algo subjetivo, ¿verdad? Porque supongamos que yo le diga a Angie que ella tiene que bajar 15 kilos, porque para mí eso es óptimo,
Angie me va a decir, ay, doctora, yo pienso que 15 kilos yo me voy a ver demasiado delgada. Entonces, lo que yo considero óptimo para mí, para Angie no es óptimo. Entonces, por eso que yo prefiero trabajar con el peso deseado del paciente. Y si yo como profesional veo que el peso que desea el paciente es muy poco, yo en ese momento yo no le digo es poco. Conseguimos llegar a esa meta. Y después que estamos en esa meta, hay que inculcarle que no debe de subir, ¿verdad? Que en tal caso debería de bajar un poquito más, pero que no puede recuperar el peso que ha perdido, ¿no? Y así lo puedo mantener 15 días, viendo cómo va. Y después de los 15 días, pues ya venimos y hacemos otro, yo sé decir otro contrato, otro acuerdo, ¿no? Que tenemos que bajar un poco más. Y aunque a ustedes les parezca mentira, ¿verdad? Esto de que cuando uno baja de peso, lo primero que te preguntan si estás enferma. Y si tú dices que no, después ya viene, no, para mí que ella tiene o él tiene tal enfermedad. Y ni siquiera tenemos indicio de esa enfermedad, ¿no? Entonces, por eso mucha gente es que ya cuando es así no quieren bajar bruscamente, ¿no? Entonces, cabe señalar, ¿verdad? Que ya en nuestros pacientes, en los hospitales, ya no necesitamos, si no se puede levantar, no necesitamos determinar el peso óptimo, ¿verdad? Aplicando fórmula ni nada por el estilo, porque ya vamos a conocer el peso real. Ustedes saben que en las camas de los hospitales, pues hay esos botones que te dan el peso del paciente, ¿no? Y en caso, imaginémonos que en última instancia les tocó hacer la rural en un sector X donde no hay todos los equipos necesarios, ¿verdad? Entonces ahí sí ustedes van a tener que acudir a esto. Por lo general, ustedes saben que cuando hacemos trabajo a nivel de ministerio, el ministerio se le puede ocurrir ahorita, a ver, bueno, sáquenme el peso óptimo de todos los pacientes que estuvieron encamados desde tal fecha a tal fecha. Entonces ahí ya nos va a costar, ¿no? Lógicamente cabe que el que maneja Excel, ¿verdad? Puede aplicar estas fórmulas y automáticamente usted ingresa los datos y automáticamente le sale el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que para determinar el peso óptimo existe un sinnúmero de fórmulas. Mire lo que dice, un sinnúmero, es decir, hay muchas fórmulas, ¿verdad? Es necesario que se acceda a aquellas que representen un uso más fácil y rápido. A continuación se exponen las más usadas. Entonces, aquí tenemos para establecer la constitución corporal, se aplica, ¿verdad? Mujeres, igual talla en centímetro, menos 152 centímetros, ¿verdad? Menos 2.5 centímetros por 1.8 más 45.5 kilogramos, ¿ya? Estos numeritos que aparecen aquí son estándares, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que poner en esta fórmula sería solamente la talla. Ya. Aquí, el día de la práctica, ustedes van a tener que llevar su celular o una calculadora. El que no tiene celular, una calculadora, pero de que tienen que hacerlo porque el trabajo es individual, no es en equipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que es decir, que 45 kilogramos para los primeros 152 centímetros de altura más 1.8 kilogramos por cada 2.5 centímetros de la altura. Esto es lo que dice, ¿no? Yo, por ejemplo, este 10% que se le resta, yo casi no lo aplico porque en el momento de la práctica, ¿verdad? Ahí sí yo tengo que decir, ¿doy 10% hacia arriba o doy 10% hacia abajo, verdad? Dependiendo de cómo yo lo vea, del análisis que yo lo vea, ¿no? Por lo general, si es un deportista, yo le daría un 10% de margen de error hacia arriba, ¿ya? Porque su masa magra, pues lógicamente va a pesar más. Si es una persona común y corriente que no practica ningún deporte, pues lógicamente que yo ese 10%, ¿verdad? Ese 10% que tengo va a ser hacia abajo, ¿sí? Entonces, ya eso es un criterio profesional. Entonces, aquí tenemos, como dijo la compañera, fórmulas tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Entonces, aquí hablamos del 10%. Las fórmulas anteriores que se han formulado para sujetos de constitución mediana, por esta razón es necesario corregirlo
restando 10%. Cuando yo hablo de constitución mediana, quiere decir que yo antes he tenido que aplicar las fórmulas para ver su constitución. Ya vamos a ver más adelante la fórmula para ver la constitución, si es grande, si es mediana o si es pequeña. Ya, luego, ¿verdad? Esta es la fórmula que decía la compañera, se le resta el 100. Esta es la más rápida. Si mi paciente mide 150 centímetros, yo vengo y le quito los 100 y quiere decir que en este caso Mayra debe de pesar 50 kilos. Si Mayra tiene más de 50 kilos, yo entonces tengo que decirle, a ver, Mayra está con sobrepeso. Le digo con sobrepeso porque yo aquí no he sacado el índice de masa corporal, porque tengo una cola de pacientes, ¿verdad? A menos que ya tengamos en nuestra computadora una tabla de Excel y yo pongo, Mayra tiene 150 de talla, menos, tiene 50, a ver, 1,50 de talla y tiene un peso de 55, por decir. Entonces, si yo ya tengo esa matriz de Excel, pues lógicamente que automáticamente me va a dar enseguida el índice de masa corporal, ¿no? Entonces no lo voy a tener que hacer en el celular, no lo voy a tener que hacer con la calculadora, sino que directamente ya sale, ¿no? Por favor, si algo no entienden, interrúmpame, ¿sí? Y esto era lo que la compañera decía, ¿no? Por ejemplo, perdón un ratito que me estoy ahogando de calor. Lo que yo les decía, si nuestro paciente, ¿verdad? Le falta alguna parte de su cuerpo, ¿no? Lógicamente que tienen que ser las extremidades, ¿no? Sea la mano, el antebrazo, brazo completo, pie debajo de la rodilla, sobre la rodilla, pierna completa, ¿verdad? Este es el porcentaje del peso corporal, ¿sí? 0.3, 2.6, 6.2. Entonces, de esa fórmula que nosotros hicimos, tendríamos que, como dice aquí, se determina por cualquiera de los métodos descritos y luego se resta el porcentaje correspondiente al miembro, ¿no? Quiere decir que si supongamos que en el peso óptimo nos dio 58 kilos, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a tener que sacar cuánto es el 0.3 de esos 58 kilos y restárselo después al 58. Supongamos que nos dé 1.3, entonces 58 menos 1.3 quiere decir que va a pesar, que el peso óptimo de este paciente va a ser menos de 58, ¿sí? Luego, ¿verdad? Tenemos para estimar el peso real de los pacientes encamados, lo que nos había dicho la compañera. Pero sin embargo, para estimar el peso real de nuestros pacientes encamados, sí es algo engorroso, porque yo tendría que tener 5 o 7 indicadores. ¿Y cuáles son esos indicadores? Extensión de la brazada, perímetro del brazo, tendría que tener perímetro de la pantorrilla, tendría que tener perímetro del abdomen, tendría que tener el perímetro del cuello, tendría que tener el perímetro del antebrazo y el perímetro del muslo distal, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos las fórmulas que son para hombres y también tenemos las fórmulas que son para mujeres. Y tenemos acá, si el paciente presenta edema, se sugiere utilizar la siguiente ecuación. Es decir, si mi paciente tiene edema, ya no voy a usar estas fórmulas que están arriba, sino estas otras fórmulas que están abajo, ¿no? Yo no sé si ya están haciendo prácticas de nefro, ¿no? Pero por lo general nuestros pacientes de nefro y los que tienen problemas a nivel de corazón, pues sufren de edemas, ¿no? Y entonces ahí podríamos utilizar estas fórmulas, ¿sí? Y en cambio, cuando hay edema, estos 7 indicadores que están acá arriba, ya nomás vamos a utilizar, son 5 indicadores, ¿verdad? Que es extensión de la brazada, perímetro mínima del cuello,
perímetro del antebrazo y perímetro del brazo. O sea, disminuimos de estas 7, solo 5, ¿sí? Si algunos de ustedes en un futuro se dedica al campo de la nefrología, bueno, ustedes son jóvenes, como quiera han nacido con la tecnología, y es fácil hacer esto en Excel, ¿no? Aplican las fórmulas y ya simplemente ustedes ingresan el número y ahí te sale todo, ¿no? Obvio, claro está, también hay paquetes, ¿verdad? Hay paquetes que están como pruebas gratuitas y hay paquetes que se venden, ¿sí? Entonces ya ustedes, dependiendo de lo que quieran, bien acceden al gratuito, bien acceden a la que se venden y compran, ¿sí? Ya, y un poco también de lo que le preguntaba al compañero, ¿verdad? La circunferencia. ¿Qué son las circunferencias? Son indicadores. Indicadores de las dimensiones transversales de los segmentos corporales. Estas pueden ser utilizadas como indicador de la distribución de tejido adiposo subcutáneo, para el cálculo de las áreas de áreas músculo-adiposas de las extremidades, como indicador de riesgo de enfermedad y para la predicción de masa magra, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una investigación, imaginémonos que todos somos del campo de nutrición y queremos hacer una investigación, no es que nosotros vamos a aplicar todos estos indicadores, ¿verdad? No es que nosotros lo vamos a aplicar, sino que vamos a aplicar lo que nos ayude a comprobar los objetivos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros solicitamos un montón de información y a lo mejor esa información no nos llevan a consolidar los objetivos. Ustedes que ya vieron proyecto de investigación 1 y 2, y creo que unos están ya viendo 3, ¿verdad? Ustedes saben que no es porque más cosas hagamos, la investigación va a estar mejor. Es que tenemos que hacer las cosas que nos llevan a comprobar los objetivos, porque si nosotros no podemos comprobar los objetivos, entonces nuestra investigación queda vacía. Ya, entonces también se consideran ahora en detalles el significado y los procedimientos de medición de las principales circunferencias, ¿verdad? Tenemos circunferencia, perdón, aquí hay un error. Circunferencia del brazo, ¿verdad? Circunferencia media del brazo, circunferencia de cintura y la relación de cintura-cadera o el índice cintura-cadera. Ya, si se recuerdan que en uno de los indicadores para ver el peso de nuestro paciente, ¿verdad? Hablábamos sobre el perímetro de la pantorrilla, ¿ya? En el perímetro de la pantorrilla como que no hay, ¿cómo les digo? A lo mejor va a haber menos margen de error, ¿no? Supongamos que la pantorrilla es esto, ¿no? Entonces nosotros trazamos, ¿verdad? Trazamos la cinta en esta parte que está un poco más sobresalida, ¿no? Entonces allí nosotros venimos y trazamos, ¿ya? En esa no hay pérdida, ahí yo pienso que va a haber muy poco margen de error. Y si que nosotros queremos estar seguros, ¿verdad? Antes de trazar la cinta, podríamos hacer esta, ¿no? Marcamos con un esfero, ponemos un trocito de cinta, como sea, y venimos y cruzamos, ¿verdad? Y cruzamos, en este caso, la cinta, ¿no? También cabe señalar que el sujeto o nuestro paciente tiene que estar con los brazos descargados y pies separados, ¿verdad? No es que vamos a estar como en descanso, no es que vamos a estar medio virados ni nada, sino relajado y un poco abierta la de los pies y los brazos estirados, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se determina el punto máximo del perímetro y se marca el aspecto medial de la pantorrilla, o sea, la media. Y luego ya visualizamos. Visualizar es decir, poner la marca, ¿sí? A lo mejor eso lo vamos a hacer cuando uno recién empieza a trabajar con esta cinta, ¿verdad? Uno tiene que ver la técnica para conseguir el menor margen de error. Si nosotros creemos que marcando esa pantorrilla vamos a tener menos margen de error, entonces procedemos a hacer esta marquita, ¿verdad?
sino ya a medida que va pasando el tiempo, cuando uno ya va adquiriendo destreza, pues ya no va a tener que marcar ya no va a tener que marcar la pantorrilla, sino que directamente traza la cinta métrica. Ya. Aquí hay un estudio, ¿verdad?, que realizaron en una muestra poblacional ordenadas en grupos de edad, incluye los valores de circunferencia de la pantorrilla, de las analíticas y los datos de los test nutricionales, ¿verdad?, utilizando la desviación estándar. ¿Qué es lo que nos dice este estudio, verdad? Que usaron la circunferencia de la pantorrilla según la edad, ¿verdad? Luego, este estudio de la pantorrilla, ¿verdad?, cruzaron lógicamente con una albúmida plasmática que mandaron a realizar. Mandaron a realizar transferinas plasmáticas, colesterol total, linfocitos, NRS 2002, que es MNA. Entonces mandaron todo esto y estos son los resultados, ¿no? Si vemos aquí, cuando hablamos de N es igual a 139, quiere decir que hubieron 139 personas entre 65 y 74 años, 381 personas de 75 a 84 años, 247 personas entre 85 y 90 y hubieron 140 personas mayores de 90, ¿verdad? Estos son los resultados que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, ellos no han usado ni una otra medida, solamente circunferencia de pantorrilla, porque ese era su objetivo, ¿sí? Su objetivo no era medir índice de masa corporal, su objetivo no era índice cintura-cadera, su objetivo era esto, saber, supongamos, el estado nutricional considerando la pantorrilla y las pruebas que les acabo de nombrar. Ya. Luego, ¿verdad? Tenemos la circunferencia. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros partimos de la parte superior del acromión con el aspecto más lateral, ¿verdad? Si nosotros, no sé, si nosotros nos tocamos aquí, ¿verdad? Hay un huesito. Entonces nosotros también marcamos. Luego, ¿verdad? El sujeto con los brazos relajados, tal como lo vemos aquí, ¿verdad? Luego palpamos la espina de la escápula hacia el acromión y palpar la parte más superior y lateral. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Luego vamos a ver borde proximal y lateral de la cabeza del radio, como la tenemos aquí, sujeto relajado y palpar la fosa lateral del codo, ¿verdad? Capitellum, deslizar pulgar hacia la cabeza del radio. Ya, ¿qué es lo que hacemos aquí? Por lo general, a ver, no tengo. Imaginémonos que el cursor que yo voy a cruzar es una piolita, ¿verdad? Es una piolita. Entonces yo pongo la piolita aquí arriba, donde está este punto negro, la bajo hasta donde está este punto blanco, este negrito acá abajo por el codo, doblo la piola hacia arriba, calculando que doble la mitad. Entonces imaginámonos que la mitad es aquí donde está este círculo blanco con una rayita. Entonces es aquí donde yo voy a trazar para medir el perímetro del brazo. Es aquí, ¿sí? Luego, ¿verdad? El brazo debe estar descubierto y relajado al costado del cuerpo. La planta debe mirar hacia el muslo. Se mide el punto medio que une el acromión y el olecranón y útil como indicador de masa corporal. Y asimismo, ¿verdad? Este brazo que está aquí, es la medida que nosotros hemos tomado acá, ¿sí? Si ustedes también se recuerdan, también hablábamos del perímetro del muslo, ¿verdad? Este perímetro del muslo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Primero examinamos, ¿verdad? Que el paciente esté de pie, relajado, no con las piernas medias dobladas, sino que estén separados. El peso que esté distribuido en ambas piernas. El evaluado mantiene la cinta perpendicular al eje longitudinal del fémur. Es conveniente para facilitar la medición situarse del lado derecho, ¿verdad? Luego, que también nos dice, ¿verdad? Brazos cruzados sobre el tórax, medición 1 centímetro por debajo del pliegue
del glúteo. Es decir, en el último pliegue que nosotros encontramos, ahí podemos trazar la cinta. Pero cuando trazamos esta cinta, no la hacemos así, como un cinturón, sino que es una cinta, yo siempre sé decir, la cinta cae. No tenemos que, es igualito como cuando nosotros nos vamos a hacer un traje, si la cinta la cogemos y la apretamos mucho, en el momento que ya no vamos a probar el traje, ¿verdad? El traje no nos va a quedar. ¿Por qué? Porque nosotros apretamos, ¿verdad? Mucho, entonces se disminuían los centímetros. Ya, y aquí tenemos el perímetro del antebrazo, ¿verdad? Siempre se hace en el brazo derecho, ¿no? Y bueno, cuando uno quisiera hacer un estudio, podría ser en el brazo derecho y brazo izquierdo, porque muchas veces los que son derechos, ¿verdad? O diestros, pues lógicamente van a tener un poco más de músculo en ese brazo porque ese es el que ejercitan siempre. Entonces, ¿qué dice? El examinado extenderá el brazo derecho con los músculos del antebrazo relajado. El evaluador buscará la máxima circunferencia del antebrazo, que normalmente no está más de 7 centímetros por debajo de la cabeza del radio, ¿no? Entonces yo sé decir, ¿no? Si tenemos aquí, ¿verdad? Vemos la parte un poco más voluminosa y ahí venimos y trazamos la cinta métrica y recordemos que no debe estar más de 7 centímetros, ¿sí? Y esto es un poco lo que nos decía el compañero, ¿verdad? Sobre la circunferencia abdominal. Según la OMS, tenemos un peso, una circunferencia abdominal, solo la circunferencia abdominal, ¿verdad? Menos 64 quiere decir que está óptimo. Yo no sé, pero yo creo, y me disculpan si me equivoco, y de pronto eso lo vamos a comprobar cuando ya hagamos las mediciones en vivo. Creo yo que ahorita ni mujeres ni hombres estamos en óptimo. En toda la experiencia que he tenido en medicina, ¿verdad? Desde el 2016 hasta acá, solo dos personas salieron óptima. Y adivina que es como para sorprenderse. Y fueron hombres, no mujeres, fueron hombres. Quiere decir, yo los clasificaba a los hombres como óptimos, ¿verdad? Porque tenían menos de 80, ¿sí? Entonces, si tenían menos de 80, quiere decir que estaban óptimos, porque aquí la tabla aparece que el riesgo bajo en los hombres es de 80 a 64. Asimismo tenemos, ¿verdad? Óptimo, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Ojalá no estemos, porque hasta yo me incluyo, porque yo tengo tiempo que no me he tomado la medida. Ojalá que no estemos ni los caballeros ni nosotras las mujeres en mayor de 80. Ya. También hablábamos sobre el punto medio de la altura del cuello, ¿no? Bueno, esto va a estar súper fácil tomar porque esta medida también nosotros la necesitamos para en caso de querer hacer predecir peso en pacientes encamados, ¿no? Y supongamos que no tengamos las camas que te dan el peso real. Y esto es cuando nuestros pacientes están encamados y no tienen piernas, ¿verdad? Si vemos, lógicamente nosotros no tenemos este aparatito, nosotros lo hacemos utilizando un flexómetro, esfero de cada lado para tratar de hacer lo mejor, ¿no? Y con esto nosotros predecimos la talla. Cabe señalar que yo pienso que este es el que tiene menos margen de error con relación al talón rodilla, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuánto me sale aquí, acá, es la altura del paciente que necesitábamos, ¿verdad? Tener para cualquier estudio o para cumplir lo que nos pide el ministerio. Cuando nuestro paciente que no tiene piernas y que nomás tiene un solo brazo, podemos utilizar la media brazada. ¿Y qué es lo que hacemos? Los centímetros que nos dan esta media brazada, si ven aquí que va aquí, entonces es en la parte media del esternón, ¿verdad? Como apuntando aquí a la barbilla, este manguito de aquí. Entonces nosotros venimos y tomamos esta media brazada y la multiplicamos por 2 y ya podríamos decir que esta es la posible talla de nuestro paciente. Ya, les hablaba sobre la estructura corporal, ¿verdad? Hace un momento. Entonces, para ver la constitución corporal, ¿verdad? Tenemos que determinar el peso ideal, ¿sí? Pero para determinar ese peso ideal, yo necesito conocer
si nuestro paciente tiene una estructura pequeña, si tiene una estructura media y si tiene una estructura grande, ¿verdad? Y para conocer eso, pues lógicamente yo tengo que tener la estatura en centímetros y tengo que tener la circunferencia de la muñeca, ¿sí? Cabe señalar que en los hospitales hay una cinta que parece cinturón que usted va alando, ¿verdad? Lo mismo que se utiliza para medir el perímetro cefálico en los niños. Entonces, esa consideramos que es ideal tanto para medir la circunferencia de la muñeca como para medir la circunferencia del brazo y del antebrazo. Aquí tenemos nuestra manito, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? La apófisis estiloide cubital y la apófisis estiloide radial. Es decir, nosotros nos tocamos aquí, ¿verdad? Aquí hay un huesito y justo ahí nosotros trazamos la cinta métrica. Y aquí están donde están tocando. Si ven aquí, todos toquen aquí, van a ver este huesito que está aquí. ¿Sí? Y estas son algunas tablas, ¿verdad? Algunas tablas para nosotros examinar si es que somos de estructura o de complexión pequeña, mediana o grande. Con la ecuación, con esta ecuación que hicimos, con esta ecuación, ¿verdad? Con esta ecuación, pues lógicamente nos van a salir resultados que nosotros tenemos que verificar en las tablas. Ya cabe señalar, ¿verdad? Que muchas veces como que nosotros no quedamos conforme con esa ecuación que aplicamos. Entonces venimos y aplicamos una más suave, que es solamente ver la altura y ver solamente el contorno de la muñeca. Entonces yo digo, a ver, Mayra tiene una talla de 1,56, porque dice menos de 1,58, ¿verdad? Y tiene pues un contorno de muñeca, supongamos de 14. Entonces yo veo, 14, solo el contorno, no estoy aplicando la ecuación, solo el contorno, ¿no? Entonces Mayra tiene 14, entonces yo digo que Mayra tiene una constitución media, ¿ya? Si Mayra tuviera menos de 3, entonces yo podría decir que tiene una constitución débil. Y si tendría más de 14, quiere decir que tiene una constitución fuerte. ¿Sí? Y bueno, estas son otras tablas, ¿verdad? Que es para conocer la contextura tanto del hombre como de la mujer. Tenemos otras tablas y tenemos esta con la función del diámetro del codo, ¿verdad? También para determinar la complexión corporal. Si ustedes hacen una investigación, ¿verdad? Ustedes primero hacen ¿cómo les diría yo? Sería como un muestreo. Supongamos que dentro del equipo de ustedes son jefe de una institución y hay 10 personas que van a hacer esto para medir la complexión corporal en funciones, ¿no? Ustedes cuando hagan el muestreo pueden hacer todas las medidas que están aquí. Entonces ustedes pueden decir, pero yo considero que la que tiene menos margen de error es la del codo. Entonces ustedes van y revisan lo positivo que tiene la circunferencia del codo. Entonces, si ustedes ven que tienen muchas cosas positivas, entonces dice, como tienen menos margen de error, pues vamos a aplicar esa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues miden también aquí el diámetro del codo y según, ¿verdad? Según aquí, según la edad, pues lógicamente cabe señalar que también lo van a dividir, ¿verdad? Por la altura y el resultado que les da, pues nosotros podríamos decir que son complexión pequeña, mediana o grande, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que escoger la que menos margen de error tenga cuando vamos a hacer una investigación. ¿Cómo sabemos la que tiene menos margen de error? Quiere decir que nosotros antes de ir a hacer la encuesta, nosotros tenemos que capacitar y las personas que estamos capacitando tienen que hacer estas medidas y lógicamente que de todas las que hemos aplicado, si esta o la otra tiene menos margen de error, pues quiere decir que esa vamos a aplicar. Hay personas que también, por ejemplo, la circunferencia del codo les sale todo exacto. Y cuando ya van a tomar la circunferencia de la cintura ya no les sale. Entonces, muchas veces también hay que ver eso. Si queremos aplicar técnica, yo puedo decir, a ver,
Estas seis personas, porque tuvieron menos margen de error, van a hacer circunferencia de codo. Y estas otras que tuvieron menos margen de error para la circunferencia de cintura, ellos van a aplicar eso. Entonces se podría hacer. Bueno, aquí tenemos otra vez la muñeca, ¿verdad? Y esta es la otra altura rodilla. Cabe señalar que en esta altura rodilla, cuando hemos trabajado con los estudiantes, talón rodilla, aquí nos da bastante margen de error. Puede ser porque no tenemos la práctica o puede ser porque no tenemos los implementos necesarios, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ya vemos las condiciones. Si la tomamos sentado, ¿verdad? Nuestro paciente, en caso que se pueda sentar el paciente, ¿verdad? El paciente tiene que estar sentado. Este aparatito es lo que nosotros no tenemos. Nosotros lo hacemos con un flexómetro y una escuadra, ¿verdad? Y a lo mejor, no estoy asegurando, ¿no? A lo mejor eso puede dar al margen de error. Luego, ¿verdad? Aquí tenemos acostados, ¿verdad? La medición de la altura de la rodilla. Si vemos la rodilla, en qué posición está. Nosotros aquí tenemos que tener una escuadra para poder medir este ángulo y en este caso la mesita del aparato que está allí se pone debajo del talón. Aquí no se ve muy bien, pero ya lo vamos a hacer. Mire, esta es la posición de estar sentado. Si ven, todo erguido, ¿sí? Todo erguido. Y aquí tenemos el aparatito que está aplicado. Ya, y este es el de acostado, ¿no? Si vemos como miden con la escuadra para ver el ángulo, el pie tiene que estar, o sea, reposado en el talón y siempre se toma el derecho, ¿verdad? Aquí en el talón. Luego ya tenemos el equipo, ¿verdad? Este mango lo ponemos en la rodilla y aquí abajo siempre sabe tener como una mesita y esa mesita se pone debajo del talón con mucho cuidado, ¿sí? Y estas son las fórmulas que nosotros debemos de aplicar, tanto para la estatura del hombre como para la estatura de mujer. Los números que están aquí adentro, pues son un estándar. ¿Qué nos va a dar como resultado? La posible talla. Por ejemplo, supongamos que le hicimos a Mayra. Ella realmente le tomamos la talla con el tallímetro, nos dio 155. Y en talón rodilla nos puede dar 155 o nos puede dar un margen de error. ¿Por qué? Porque no tenemos la práctica o porque los equipos no funcionan. Pueden ser 152 o pueden ser 158, ¿no? Entonces siempre va a haber ese margen de error. Y por eso le digo que como que la brazada es un poco más adecuada, ¿no? Pero ahí viene también otro, un pero. Muchas veces los chicos son brazos largos, ¿verdad? Y si son brazos largos, pues van los chicos y las chicas van a tener una talla más. Y puede ser que también tienen piernas largas, pero brazos cortos, entonces allí también nos va a dar un margen de error. Y es por eso que cuando uno trabaja en investigación, siempre debe de tener un consentimiento informado que de todo va a tomar foto, porque cuando en el momento que tú comienzas a analizar, tú dices, con razón que me falló, porque yo veo que el paciente número 5 tiene demasiadas piernas y sin embargo los brazos son pequeños, ¿no? Como un poco para saber que no es que hemos cometido el error en registrar la medida, sino que es más o menos comenzamos a analizar a la persona, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que las fotos tienen que ir ordenadas de acorde a cómo nosotros vamos tomando los datos. ¿Ya? Y se acuerdan que yo también les hablaba de los pliegues subcutáneos para medir el porcentaje de grasa, ¿no? Estos pliegues, para tomar las medidas de los pliegues, pues lógicamente se utiliza un equipo que se llama caliper, ¿verdad? Tampoco lo tenemos en la universidad. Yo lo tenía hace tiempo, pero yo creo que lo vendí porque no le daba el uso y vendí el caliper a una compañera que trabajaba en manadiálisis, porque ellos tienen que medir el pliegue, ¿no? Y sacar el porcentaje de grasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Verdad? Que tenemos que tomar el pliegue subescapular, suprailíaco, tricipital y bicipital, ¿ya? Cabe señalar que yo también les enseñé, no sé dónde tengo el aparatito, acá parece que está, ¿verdad? Para evitar de hacer
de hacer todas esas cosas, pues yo me compré este aparatito y con este aparatito pues nosotros podemos obtener el porcentaje de grasa, ¿verdad? El porcentaje de grasa que podríamos también obtener a través de los pliegues. Entonces yo ya me quedo con eso y ya está, ¿no? Pero ¿para qué utilizamos estos pliegues? Como indicador de grasa, para el cálculo de las áreas de músculos adiposos en las extremidades, como indicador de riesgo de enfermedad y para la predicción de masa grasa. ¿Sí? Entonces yo con este aparato pues lo hago todo. Y cabe señalar que cuando nosotros aplicamos tomar estos pliegues con el caliper, ¿verdad? Tenemos que decirle a nuestro paciente que le vamos a pellizcar un poquito y que posiblemente se le vaya a poner esa parte donde se le pellizca un poco morado o azulada, dependiendo de la piel, ¿no? Y también tenemos que decirle al paciente que tiene que quitarse la blusa o que tiene que bajarse la falda o que tiene que bajarse el pantalón. Porque después todo esto se puede dar a mala interpretación si es que llegamos a utilizar los pliegues, sino simplemente con el aparatito y medimos porcentaje de grasa. Entonces todo tenemos que dar a conocer porque es muy fácil que después nuestro paciente nos diga el doctor, la doctora tal o la enfermera nos hizo quitar la ropa, nos pellizcó con un aparato que no sé cómo se llama, y eso me dolió, y por aquí, y por allá, y después vienen las denuncias, ¿sí? Entonces, si usted le explica al paciente, pues ya el paciente ya sabe a qué atenerse. Es como cuando nosotros, las mujeres, nos vamos a hacer un Papa Nicolau. No, la persona que nos va a recoger la muestra tiene que decir cómo tenemos que ponernos, que nos va a arder un poquito, que va a haber un poquito de sangrado, etcétera, etcétera. Igual a los caballeros, si le van a hacer la próstata manual, ¿verdad? La del dedo, tienen que decirle que le van a introducir el dedo, que por aquí, más allá. Aunque ahorita hay otros indicadores para ver el porcentaje para ver cómo está funcionando la próstata, ¿no? Pero sin embargo hay médicos, hay profesionales que dicen que a ellos les gusta más hacer esto porque se está palpando. En cambio los otros son solo indicadores bioquímicos. ¿Ya? Y eso sería todo por el día de hoy. Pregunto, chicos y chicas, ¿entendieron o no entendieron? Sí, doctora, por mi parte quedó claro. Ya, Emmanuel, yo espero que así como usted lo haya entendido, lo hayan entendido los otros chicos. El día de la práctica no voy a explicar nada. Así que ustedes bajarán los archivos. Bueno, yo se los envié anoche a Jordan por el teléfono, pero también están subidos en el Teams, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan descargar. Cuando ya vamos a hacer la práctica, pues lógicamente ya tienen que ir viendo y no se olvidarán, por favor, se los digo, no se olvidarán de llevar las curvas. Entonces, Jordan, yo creo que ya la próxima semana terminamos la parte teórica del segundo parcial, ¿verdad? Y a ver cómo programamos el equipo, ¿no? Para hacer las prácticas, pero tienes que avisarme con anticipación. Si pueden dos, a ver, hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Podríamos hacer 2, 4, 6, 8. De 10 son 28. Podríamos hacer en 2 semanas terminamos. Nunca actualización de dispositivo. No sé qué me salió aquí, pero no puedo sacar esto. Ya. Entonces ya la próxima semana terminamos con los 2 cursos y la siguiente semana, la siguiente semana creo que es feriado. Entonces podríamos ir, por ejemplo, yo les había dicho que dejaran, que no se comprometieran el día que tenemos, sea martes hoy día, ¿verdad? Y podemos ir, por decirle, 8:30 hasta que terminemos. Puede ser hasta la 1. Yo prefiero día martes porque el día martes yo ya no tengo clase. En cambio, hoy día yo sí tengo clase y tengo que venir corriendo porque yo no sé cómo estará funcionando el internet en la universidad. Entonces sería el martes que tenemos clase a las 8 y de ahí yo tengo puras actividades. ¿Sí? Entonces sería para el día martes, pero no de la próxima semana. Primero terminamos esto y después ya empezamos la práctica.
Ya otra cosa, Jordan, también quiero que le mencione a sus compañeros, ¿verdad? Que lamentablemente el que no tiene, ¿cómo se dice? Registro de preguntas y respuestas, terminando las 2 exposiciones, ya no hay vuelta atrás. Porque si tenemos tiempo, yo empiezo con la exposición del segundo parcial, pero ese otro diagnóstico va para el segundo parcial, más no para el primero. Termino yo, equipos 6 y 7, ahí muere primer parcial. ¿Sí? Entonces, por favor. Sí, y también, ¿por qué lo hago así? Porque yo necesito tiempo, ¿verdad? Para también ya comenzar a revisar el paper. Ya ustedes tienen un modelo del paper, ¿verdad? Entonces, para que ya vayan trabajando. Entonces, ya en el segundo parcial, pues nos vamos a ir a eso. Y no se olvidarán también, ya desde ahora tienen que enviarme las 15 preguntas, porque si me las envían muy atrasadas y yo no las reviso, yo haré mis propias preguntas, ¿sí? Tanto para la evaluación antes del examen como para el examen. Así que pilas. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Listo, doctora. Ya, ok. Entonces nos vemos, Dios mediante. Descansen y nos vemos, ¿sí? Bye. Doctora. Ya, doctora.